Erator contemplaba el espacio a través del ventanal panorámico del salón de la estación Ganam, sus ojos trazando los patrones familiares de estrellas distantes. La estación orbitaba la enorme luna de Júpiter, un centro de actividad y comercio en el sistema Sol. Para un antiguo aventurero espacial como él, la estación ofrecía un retiro tranquilo, un lugar donde podía reflexionar sobre su legendario pasado y contemplar el futuro. El salón era un remanso de calma, bañado en el suave resplandor de la iluminación ambiental. El murmullo de conversaciones de diversas especies llenaba el aire, un testimonio de la clientela diversa de la estación. Erator sorbió su bebida, un agradable sabor que mezclaba especias terrestres y frutas alienígenas. Apreciaba la paz momentánea, un marcado contraste con el caos que una vez conoció. Su mente divagó, recordando sus aventuras, los incontables planetas que había explorado, las batallas que había librado y los amigos que había perdido. Fue una vida de constante movimiento y peligro, pero también estuvo llena de una emoción sin igual. Ahora, encontraba consuelo en los rincones tranquilos de la galaxia, lejos de los conflictos que parecían engullirla. Justo cuando Erator estaba a punto de perderse en otro recuerdo, una sombra se proyectó sobre su mesa. Levantó la vista y vio una figura vestida con la armadura distintiva de los Raxer, una raza conocida por su expansión agresiva y sus proezas militares. La figura era imponente, con rasgos afilados y un aire de autoridad. Erator, dijo la figura, su voz una mezcla grave de fuerza y urgencia. Soy el embajador Kail, de los Raxer. Necesitamos tu ayuda. Erator enarcó una ceja, su curiosidad despertada. ¿Y por qué necesitarían los Raxer la ayuda de un aventurero retirado como yo? Kail tomó asiento, sin apartar la mirada de Erator. Porque posees conocimientos que requerimos. Conocimientos sobre la raza humana y sus capacidades de combate. Erator se reclinó, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios. Kail dudó, y luego se inclinó más cerca. Planeamos enfrentarlos en una guerra, pero primero necesitamos entenderlos mejor. Tus experiencias podrían ser de un valor incalculable. La sonrisa de Erator se desvaneció. Se había encontrado con muchas razas en su tiempo, pero ninguna había sido tan impredecible y tenaz como los humanos. Tenían una forma de cambiar a su favor hasta las situaciones más desesperadas, una resiliencia nacida de su diversa y a menudo tumultuosa historia. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaré?, preguntó Erator, con tono frío. La expresión de Kail se endureció. Porque valoras el conocimiento y la verdad. Los ojos de Erator se entrecerraron. Escucharé lo que tienes que decir, pero no te equivoques. No condonaré una guerra injusta. Kail asintió, un destello de alivio cruzando su rostro. Eso es todo lo que pedimos. Escucha, y luego decide. Mientras hablaban, las estrellas fuera del ventanal continuaban su vigilia silenciosa, ajenas al conflicto que se gestaba. Erator no podía evitar la sensación de que su tranquilo descanso en la estación Ganam estaba a punto de llegar a un abrupto final. El viaje al mundo natal de los Raxer fue rápido y sin incidentes. A Erator se le había proporcionado una lanzadera elegante y avanzada que cortaba el espacio como una cuchilla. Pasó el tiempo reflexionando sobre su conversación con Kail, sopesando los posibles resultados de su participación. El mundo natal de los Raxer, Raxoria, apareció a la vista, un marcado contraste con la serena belleza de la estación Ganam. Raxoria era un planeta de paisajes áridos y estructuras imponentes, un testimonio de la sociedad militarista de los Raxer. Los cielos eran un crepúsculo perpetuo, lo que le daba al planeta un brillo inquietante y de otro mundo. La lanzadera de Erator atracó en el corazón de la ciudad capital, una metrópolis en expansión de acero y piedra. Fue escoltado a través de un laberinto de pasillos y finalmente llevado ante el Consejo Raxer, un grupo de líderes de rostro severo sentados alrededor de una gran mesa. A la cabeza de la mesa se sentaba el emperador Thor, una figura de inmensa presencia y autoridad. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los de Erator mientras entraba en la sala. «Bienvenido, Erator», dijo Thor, su voz resonando por la cámara. «Agradecemos tu disposición a hablar con nosotros». Erator inclinó ligeramente la cabeza.
Estoy aquí para escuchar y ofrecer mi perspectiva, nada más. Thor hizo un gesto hacia un asiento. Por favor, siéntate. Deseamos entender más sobre la raza humana, sus fortalezas, sus debilidades y sus tácticas. Erator tomó asiento, examinando los rostros a su alrededor. Los humanos son una especie única, comenzó. Son adaptables, ingeniosos y ferozmente independientes. Su historia es una de constante conflicto y supervivencia, lo que los ha forjado como guerreros formidables. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Algunos asintieron en reconocimiento, mientras que otros parecían escépticos. Thor se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Y qué hay de su tecnología? ¿Cómo se compara con la nuestra? Erator sopesó sus palabras con cuidado. La tecnología humana es avanzada, pero lo que los distingue es su capacidad para innovar bajo presión. Aprenden rápidamente de sus errores y adaptan sus estrategias en consecuencia. Subestimarlos sería un grave error. Una de los miembros del consejo, una mujer de rostro severo llamada General Risa, habló. Hemos oído hablar de su victoria sobre los Valorian. ¿Cómo lo lograron? La expresión de Erator se ensombreció. Los Valorian eran tecnológicamente superiores, pero subestimaron el espíritu humano. Los humanos lucharon con una tenacidad para la que los Valorian no estaban preparados. Usaron tácticas de guerrilla, explotando las debilidades de los Valorian y volviendo su propia tecnología en su contra. Los ojos de Thor brillaron con interés. ¿Y qué hay de sus debilidades? Seguramente tienen alguna. Erator asintió. Como cualquier especie, los humanos tienen sus defectos. Sus sociedades a menudo están fragmentadas, con conflictos internos y divisiones políticas. Su dependencia de la tecnología también puede ser un arma de doble filo. Pero su mayor debilidad es también su mayor fortaleza, su imprevisibilidad. La sala quedó en silencio mientras los miembros del consejo absorbían las palabras de Erator. Thor finalmente habló, su voz fría y decidida. Gracias por tus ideas, Erator. Nos has dado mucho en qué pensar. Erator se puso de pie, sintiendo el tono de despido en la voz de Thor. Recuerde mis palabras, emperador. No se debe subestimar a los humanos. Mientras salía de la cámara, Erator no pudo evitar una sensación de fatalidad inminente. Los Raxer estaban decididos a seguir adelante con sus planes, y temía que sus advertencias no fueran escuchadas. El escenario estaba listo para un conflicto que podría remodelar la galaxia, y Erator sabía que su papel en él estaba lejos de terminar. Los líderes Raxer no perdieron tiempo en ejecutar sus planes. Las advertencias de Erator fueron reconocidas, pero finalmente ignoradas. Los Raxer confiaban en su superioridad militar y estaban ansiosos por expandir su imperio hacia territorio humano. El primer ataque llegó sin previo aviso. La flota Raxer, una formidable armada de naves de guerra, descendió sobre la colonia humana de Nueva Tera. La colonia, situada en un planeta exuberante y rico en recursos, era uno de los asentamientos humanos más nuevos y estaba relativamente indefensa. El ataque inicial fue devastador. Las naves de guerra Raxer sembraron la destrucción desde arriba, apuntando a infraestructuras clave e instalaciones militares. El pánico se extendió por la colonia mientras los civiles corrían en busca de seguridad. Los Raxer, eficientes y despiadados, parecían imparables. Pero los humanos no estaban del todo desprevenidos. Las fuerzas de defensa de la colonia, aunque superadas en número, se movilizaron rápidamente. Erator había descrito una vez la tenacidad humana, y ahora estaba a la vista de todos. Se erigieron defensas improvisadas y se emplearon tácticas de guerrilla para frenar el avance Raxer. La capitana Sarah Monroe, la oficial al mando de las fuerzas de defensa de Nueva Tera, lideró el contraataque. Su brillantez estratégica y su determinación inquebrantable se convirtieron en un faro de esperanza para los colonos. Bajo su liderazgo, los humanos contraatacaron con una ferocidad que tomó por sorpresa a los Raxer. La batalla se prolongó durante días, convirtiendo la otrora pacífica colonia en un campo de batalla devastado por la guerra. La confianza inicial de los Raxer comenzó a flaquear al encontrar una resistencia feroz a cada paso. Los humanos utilizaron su conocimiento íntimo del terreno a su favor.
lanzando emboscadas y saboteando las líneas de suministro Raxer. A pesar de su superioridad numérica, los Raxer se encontraron luchando por mantener su posición. Las palabras de Erator resonaban en las mentes de sus líderes: no se debía subestimar a los humanos. A medida que la lucha se intensificaba, las noticias del ataque llegaron al resto de los sistemas humanos. Se enviaron refuerzos y una coalición de naves de guerra humanas se dirigió a Nueva Terra. Los Raxer, al darse cuenta de que la marea estaba cambiando, se enfrentaron a una difícil decisión: retirarse o enfrentarse a la aniquilación. En un raro momento de prudencia, los comandantes Raxer ordenaron una retirada táctica. Los restos de su flota se retiraron a duras penas de Nueva Terra, maltrechos y magullados. La victoria humana, aunque costosa, fue un testimonio de su resiliencia y espíritu de lucha. De vuelta en Raxoria, el ambiente era sombrío. El ataque inicial había fracasado y el costo había sido alto. El emperador Thor convocó al consejo para evaluar la situación. La general Risa, que había sido una de las más firmes defensoras de la guerra, habló primero. «Lo subestimamos», admitió, con la voz teñida de frustración. «Los humanos son más formidables de lo que anticipamos». La expresión de Thor era de fría ira. «No podemos permitirnos otro fracaso. Debemos reagruparnos y reconsiderar nuestra estrategia». Mientras el consejo deliberaba, Erator observaba desde las sombras, su presencia inadvertida. Había regresado a Raxoria, impulsado por un sentido de responsabilidad y el deseo de evitar más derramamiento de sangre. Sabía que los Raxer se encontraban en una encrucijada, y las decisiones que se tomaran en los próximos días determinarían el destino de su imperio. Los humanos, ahora conscientes de la amenaza Raxer, se preparaban para la guerra. Erator solo podía esperar que sus advertencias finalmente fueran escuchadas y que se pudiera encontrar un camino hacia la paz antes de que fuera demasiado tarde. El conflicto entre los Raxer y los humanos había comenzado en serio, y la galaxia se preparaba para la tormenta que estaba por venir. Habían pasado 5 años desde el malogrado primer ataque de los Raxer a Nueva Terra, y la galaxia se había convertido en un escenario de guerra incesante. Los humanos, impulsados por una feroz determinación de proteger sus territorios y a sus seres queridos, se habían vuelto aún más fuertes y coordinados. Su flota se había expandido, sus tácticas se habían refinado y su voluntad permanecía intacta. Erator, ahora un observador reacio y consejero ocasional de ambos bandos, se movía por la zona de conflicto, siendo testigo de la devastación y el heroísmo que marcaban la guerra. Sus advertencias habían resultado proféticas, pero el liderazgo Raxer, cegado por el orgullo y la ambición, había persistido en su campaña contra los humanos. La una vez poderosa flota Raxer, que había aterrorizado a muchas civilizaciones, ahora estaba en desorden. El ingenio y la adaptabilidad humanos habían cambiado el rumbo en todos los frentes. Los Raxer se enfrentaban a un enemigo tenaz e impredecible. Sus pérdidas aumentaban. Los sistemas que una vez estuvieron firmemente bajo control Raxer eran liberados por las fuerzas humanas, y la moral de sus tropas disminuía. Erator estaba en el puente de un acorazado humano, el SS Resolute, mientras patrullaba los restos de un campo de batalla reciente. Las estrellas afuera parecían parpadear con una fría indiferencia ante la carnicería de abajo. La capitana Sarah Monroe, ahora una heroína de guerra condecorada, se acercó a Erator. «Es difícil creer que hayamos llegado tan lejos», dijo, su voz una mezcla de agotamiento y resolución. Erator asintió, sin apartar la vista del ventanal. «Los humanos tienen la habilidad de convertir lo imposible en inevitable. Pero el costo ha sido alto». Monroe suspiró. «Lo ha sido. Y aún no ha terminado. Los Raxer todavía controlan varios sistemas clave. Hemos recibido información de que están consolidando sus fuerzas para un último esfuerzo desesperado». Erator se volvió hacia ella, con expresión grave. «Tengo que ir a Raxoria. Hay alguien con quien necesito hablar. Esta guerra no puede terminar con la destrucción total de los Raxer». Monroe pareció escéptica, pero asintió. «Si alguien puede negociar la paz, eres tú. Solo ten cuidado. Los Raxer están desesperados, y la desesperación engendra peligro». Erator partió hacia Raxoria,
Un planeta que ahora luchaba bajo el peso de una guerra que una vez había buscado desatar. Las ciudades, antes orgullosas, estaban ahora marcadas por las cicatrices del conflicto, y el pueblo Raxer, una vez tan confiado en su poderío militar, estaba cansado y desilusionado. La emperatriz de Raxor, Alara, había observado el declive de su imperio con el corazón apesadumbrado. Siempre había sido una voz de cautela, instando a su esposo, el emperador Thor, a considerar la diplomacia por encima de la conquista. Pero las ambiciones de Thor los habían llevado por un camino hacia la ruina. Erator llegó al Palacio Imperial, una fortaleza que había resistido los estragos del tiempo y la guerra. Se le concedió una audiencia con la emperatriz. Su presencia imponía respeto, a pesar de la agitación que los rodeaba. Emperatriz Alara, comenzó Erator, inclinándose respetuosamente. La mirada de Alara era penetrante pero cansada. Erator respiró hondo. La guerra con los humanos ha llegado a un punto crítico. Tu pueblo está sufriendo, y los humanos no se detendrán hasta que la amenaza Raxer sea neutralizada. Pero hay una manera de terminar esto sin más derramamiento de sangre. La expresión de Alara se suavizó ligeramente. He abogado por la paz durante mucho tiempo, pero mi esposo, sus consejeros y generales están cegados por el orgullo. ¿Qué propones? Erator se inclinó hacia adelante, su voz seria. Formen una alianza con los humanos. Muéstrenles que los Raxer pueden ser más que conquistadores. Ayúdenlos a reconstruir lo que fue destruido. A cambio, ellos ofrecerán clemencia y una oportunidad para que el pueblo Raxer sobreviva y se reconstruya. Alara guardó silencio durante un largo momento. El Consejo nunca aceptará esto. Ven la paz como una rendición. Entonces debemos mostrarles que no lo es, insistió Erator. Debemos encontrar una manera de hacerles entrar en razón. La emperatriz Alara se presentó ante el Gran Consejo de Raxor, un cuerpo que una vez había resonado con confianza y poder, pero que ahora reverberaba con ansiedad y desesperación. Los miembros del Consejo eran una mezcla de líderes militares, asesores políticos y nobles influyentes, todos con sus propios intereses en el conflicto. La general Risa, una de las más firmes defensoras de continuar la guerra, miró a Alara con desconfianza. ¿Cuál es el significado de esto, emperatriz? ¿Por qué nos has convocado? Alara sostuvo la mirada de Risa con una determinación inquebrantable. Estamos aquí para discutir el futuro de nuestro pueblo. Un futuro que no implique más muerte y destrucción. El consejo estalló en murmullos, algunos sorprendidos, otros indignados. Risa se puso de pie, con los puños apretados. Hablas de rendición. Hablo de supervivencia, replicó Alara, alzando la voz. Los humanos han demostrado ser un enemigo formidable. No podemos continuar esta guerra y esperar otra cosa que no sea la aniquilación. El almirante Tarín, una figura respetada en el consejo, intervino. Alara respiró hondo. Debemos negociar la paz. He estado en contacto con Erator, quien tiene conexiones con el liderazgo humano. Él cree que una alianza es posible. El rostro de Risa se contrajo de ira. ¿Una alianza con los mismos seres que intentamos conquistar? Sí, respondió Alara con firmeza. Porque continuar esta guerra solo nos llevará a la extinción. Los humanos están dispuestos a perdonar, a reconstruir. Debemos aprovechar esta oportunidad. Los miembros del consejo intercambiaron miradas inquietas. La voz de Risa cortó la tensión. Traicionarías todo por lo que hemos luchado. Los ojos de Alara brillaron con determinación. Salvaría a nuestro pueblo de una muerte innecesaria. Si eso es traición, que así sea. El consejo guardó silencio, el peso de las palabras de Alara asentándose sobre ellos. Finalmente, el almirante Tarín volvió a hablar. Si esta alianza puede salvarnos, entonces estoy dispuesto a apoyarla. Pero, ¿cómo procedemos? Alara se volvió hacia Erator, que había estado de pie en silencio al fondo de la cámara. Erator, ¿nos ayudarás a negociar esta paz? Erator dio un paso al frente. Lo haré. Pero debemos actuar rápido. Los humanos se están preparando para un asalto final. Necesitamos mostrarles nuestra intención antes de que sea demasiado tarde. Con un acuerdo a regañadientes del Consejo,
Alara y Erator pusieron en marcha sus planes. Se organizaron negociaciones secretas con representantes humanos, facilitadas por las conexiones de Erator y su reputación de justicia y sabiduría. A medida que avanzaban las reuniones, la emperatriz se enfrentó a la oposición dentro de sus propias filas. La general Risa, incapaz de aceptar la perspectiva de la paz, conspiró con otros de la línea dura para socavar los esfuerzos de Alara. Planearon derrocar a la emperatriz y tomar el control, creyendo que aún podían cambiar el rumbo de la guerra con un golpe decisivo. Alara, consciente de la traición que se gestaba, reforzó su círculo íntimo y aumentó la seguridad. La tensión dentro del palacio era palpable, un microcosmos del conflicto mayor. El futuro del pueblo Raxer pendía de un hilo, y lo que estaba en juego no podía ser más alto. Durante una de las reuniones clandestinas, Alara se reunió con la capitana Sarah Monroe, quien había sido enviada como emisaria humana. Monroe era un símbolo de la resiliencia y la fuerza humanas, y su presencia era tanto una garantía como un recordatorio de lo que estaba en juego. Emperatriz Alara, dijo Monroe, su tono respetuoso pero firme. Entendemos la difícil posición en la que se encuentra. Pero sepa esto, los humanos están listos para terminar esta guerra, de una forma u otra. La paz es nuestra preferencia, pero no dudaremos en defendernos. Alara asintió. Lo entiendo, capitana. Y le aseguro que estoy comprometida con esta alianza. Pero hay quienes entre mi pueblo se resisten al cambio. Debemos ser cautelosos. Los ojos de Monroe se suavizaron. Creo en su determinación, emperatriz. Asegurémonos de que esta oportunidad de paz no se desperdicie. Mientras continuaban las negociaciones, Alara trabajó incansablemente para ganarse el apoyo de la población Raxer en general. Pronunció discursos apasionados, destacando los beneficios de la paz y el potencial de un futuro próspero junto a los humanos. Lenta pero seguramente, la opinión pública comenzó a cambiar. Pero Risa y sus conspiradores no estaban ociosos. Planearon un golpe de Estado, con el objetivo de tomar el control y lanzar un último y desesperado asalto a los territorios humanos. Sus planes llegaron a un punto crítico en la víspera de la finalización de los acuerdos de paz. La noche estaba cargada de tensión dentro de los muros del Palacio Imperial. Las sombras se movían con determinación. La general Risa y sus leales se habían reunido, sus rostros mostrando una sombría determinación. El golpe era inminente, y tenían la intención de atacar rápida y decisivamente. La emperatriz Alara, consciente de la amenaza inminente, había tomado precauciones. Guardias leales estaban apostados estratégicamente y Erator había sido alertado. El palacio era una fortaleza, pero incluso las fortalezas podían caer desde dentro. A medida que se acercaba la medianoche, Risa guió a sus fuerzas a través de los pasillos tenuemente iluminados, apuntando a la sala del trono, donde probablemente se encontraría Alara. Se movían en silencio. El tintineo de las armaduras y el zumbido de las armas de energía eran los únicos sonidos en la opresiva quietud. En la sala del trono, Alara estaba con Erator y sus consejeros más cercanos, con un plan establecido. Las puertas se abrieron de golpe y Risa irrumpió, flanqueada por sus soldados. Esto se acaba ahora, Alara, declaró Risa, su voz resonando por la gran cámara. Has traicionado a nuestro pueblo por última vez. Alara se mantuvo erguida, su mirada inquebrantable. No, Risa. Eres tú quien los ha traicionado, aferrándote a una guerra que nos destruirá a todos. Risa levantó su arma, sus ojos ardiendo de furia. Basta. Apresadla. Los leales avanzaron, pero se encontraron con una resistencia feroz. Los guardias de Alara, preparados para este momento, contraatacaron con una determinación inquebrantable. La sala del trono estalló en un caos, un torbellino de ráfagas de energía y el choque de espadas. Erator se movió con la agilidad de un guerrero experimentado, desviando ataques y desarmando enemigos con precisión. Alcanzó a Risa, sus miradas se encontraron en un momento de comprensión y pesar. Ríndete, Risa, instó Erator. Esto no tiene por qué terminar con más derramamiento de sangre. La expresión de Risa se endureció. No lo entiendes. Los humanos nunca nos aceptarán. Erator negó con la cabeza. Te equivocas.
Quieren la paz tanto como nosotros. Pero tenemos que demostrarles que estamos dispuestos a cambiar. La batalla se desarrollaba a su alrededor, pero la determinación de Risa comenzó a flaquear. Miró a su alrededor, viendo caer a sus leales. La inutilidad de su resistencia era evidente. Finalmente, con una expresión de dolor, bajó su arma. Quizás tengas razón, dijo, su voz apenas un susurro. Con la rendición de Risa, los leales restantes depusieron sus armas. El golpe había sido frustrado, pero el costo había sido alto. La sala del trono estaba llena de heridos y caídos, un crudo recordatorio del precio del conflicto. Alara dio un paso al frente, su mirada llena de tristeza y esperanza. Este debe ser el fin de nuestras divisiones. Debemos unirnos por el bien de nuestro pueblo. Risa asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Ahora lo veo. Lo siento, Alara. El acuerdo de paz se finalizó al día siguiente. Representantes humanos y Raxer se unieron, un símbolo de la nueva alianza. La guerra había terminado oficialmente y comenzaba el trabajo de reconstrucción. Los humanos, fieles a su palabra, ofrecieron ayuda y apoyo a los Raxer. Ayudaron a reconstruir ciudades, restaurar infraestructuras y sanar las heridas de la guerra. Los Raxer, humillados y agradecidos, comenzaron a ver a los humanos no como enemigos, sino como aliados. Erator, habiendo jugado un papel fundamental en el proceso de paz, se encontró una vez más en una encrucijada. Su viaje había completado un círculo, desde un tranquilo descanso en la estación Ganam hasta el corazón de un conflicto que había remodelado la galaxia. Mientras estaba en las escaleras del reconstruido Palacio Imperial, contemplando la bulliciosa ciudad, sintió una sensación de plenitud. La guerra había terminado, pero sus aventuras estaban lejos de acabar. Siempre había nuevos desafíos que enfrentar, nuevos mundos que explorar y nuevas historias que escribir. Y así, con un corazón lleno de esperanza y un espíritu que no se había apagado por las pruebas del pasado, Erator partió en su próximo viaje, listo para abrazar lo que las estrellas le tuvieran reservado. Los cielos sobre Raxoria Prime, el corazón del imperio Raxer, eran un tapiz de caos y destrucción. Cruceros de batalla humanos, elegantes y letales, cortaban el vacío con precisión, mientras las defensas Raxer titubeaban y fallaban bajo el implacable asalto. Erator observaba desde el puente de la nave insignia de la emperatriz, la Aurora, con el corazón apesadumbrado por el peso de la inevitable conclusión. La emperatriz estaba a su lado, su compostura regia en marcado contraste con la agitación exterior. Su decisión de aliarse con los humanos había estado plagada de peligros, pero era el único camino hacia la supervivencia de su pueblo. Sus ojos, antes llenos de una fiera determinación, ahora contenían un atisbo de esperanza. «Comandante Erator», dijo, su voz inquebrantable. Erator asintió, su respeto por la emperatriz profundizado por su coraje. «Coordinaré con la flota humana. Atacaremos los bastiones Raxer restantes y crearemos corredores seguros para la evacuación». El plan se puso en marcha. Las fuerzas humanas y Raxer, antes enemigos acérrimos, ahora trabajaban en tándem para desmantelar los restos del ejército Raxer. Ataques estratégicos inutilizaron instalaciones clave y misiones de rescate trasladaron a civiles a lugares seguros. Los leales a la emperatriz, equipados con conocimiento interno, jugaron un papel crucial en superar a las facciones más fanáticas dentro de sus propias filas. En el fragor de la batalla, Erator se encontró enfrentando a viejos camaradas y nuevos enemigos por igual. La guerra lo había cambiado, como había cambiado a todos, pero su determinación permanecía inalterable. Luchaba no por la victoria, sino por una paz que una vez creyó inalcanzable. Las horas se convirtieron en días, y la última resistencia llegó a su fin. La capital Raxer yacía en ruinas, un testimonio de la ferocidad del conflicto. Sin embargo, en medio de la devastación, surgió un nuevo comienzo. Las fuerzas de la emperatriz, reforzadas por el apoyo humano, establecieron el control y comenzaron la ardua tarea de reconstrucción. Cuando el humo se disipó, la emperatriz se dirigió a su pueblo, su voz resonando a través de los restos de su imperio. Hoy marca el fin de una era de conflictos y el amanecer de una nueva era de cooperación.
Junto con nuestros antiguos adversarios, forjaremos un futuro donde nuestros hijos puedan vivir sin miedo.